Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y muchísimas gracias también por la organización de todo este proceso que realmente se inició hace un poco menos de un año y que ha sido un proceso para mí un privilegio ser parte de todo esto. Entonces, que muchísimas gracias a Ana en particular, a todo el equipo del Consejo y también al Consejo Asesor Social del Colegio de Farmacias por acompañarnos y por participar en este proyecto. Bien, entonces lo que voy a hacer hoy, voy a presentar brevemente, intentaré que no sea más de 30 minutos más o menos para tener sitio para preguntas después. Este trabajo que hemos hecho de revisión, que le llamamos revisión crítica, acerca del estado de la salud mental en España. ¿Sí? Empezaré por el contexto del estudio, que básicamente es la historia que nos lleva hasta aquí hoy. Luego presentaré los principales hallazgos de la revisión crítica y finalmente pasaré a comentar las recomendaciones que a las que hemos llegado, digamos, después de este proceso. Bien, respecto del contexto, lo que decía, un poco de historia, ¿no? Nosotros somos el Instituto de Salud Global de Barcelona. En este instituto nos dedicamos sobre todo a investigación. En mi caso, yo lidero proyectos en el área de salud mental, investigación de la salud mental, desde una perspectiva de la salud mental global, o de la salud global, ¿sí? El año pasado recibimos entonces el interés de parte del Consejo de Farmacias de hacer un estudio acerca de justamente cuál es la situación de la salud mental en España, pero no solamente para tener un panorama acerca de lo que estaba pasando, sino también para poder trabajar sobre recomendaciones de cara a mejorar posibles brechas que hubiera dentro de lo que es la asistencia y la identificación de problemas de salud mental en España. A partir de esta demanda, de este pedido, nos pusimos a trabajar y el equipo es el que estáis viendo aquí. Gonzalo Fanjul es el director de Análisis y Políticas del Instituto de Salud Global de Barcelona. Está yo también desde el área de salud mental y también contamos con la participación de dos personas, Claudia García Vaz, que está aquí hoy, aprovecho para agradecerle también a ella, y Guilherme Quirós, que hoy mismo no puede estar porque está haciendo una estancia ahora mismo en Brasil, pero que en todo caso ellos son residentes de salud pública y han sido claves también en el análisis y la revisión de esta bibliografía. Una cosa que era muy importante para nosotros era que todo lo relacionado a los datos que queríamos compartir con el Consejo Asesor Social fueran datos que estuvieran científicamente comprobados. Es decir, entendemos que nuestro trabajo como parte del Instituto de Salud Global de Barcelona era proporcionar un panorama basado en evidencia científica acerca de cuál era la situación de la salud mental en España. Por lo tanto, nos basamos sobre todo en evidencia científica que recogimos a partir de literatura de revistas indexadas revisadas por pares. Esto era muy importante porque tenemos que tener en cuenta que todo esto era para nosotros la base, los ladrillos iniciales, digamos, donde se iba a generar esta conversación y de donde se iban a recoger las recomendaciones. Por lo tanto, esta base no podía ser la consecuencia de opiniones o comentarios, sino que tenía que ser información contrastada con la que podíamos confiar. Y por eso hicimos ese trabajo de revisión sistemática. Al final fueron alrededor de unas 100 referencias bibliográficas en este sentido. Otras fuentes de información a partir de las que recogimos datos acerca de la salud mental en España fueron fuentes nacionales, más bien reconocidas, del Ministerio de Sanidad de España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio de Drogas y Adicciones. Fuentes internacionales fueron la Organización Mundial de la Salud, Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos y el estudio del Global Burden of Disease Study, que lo que hace es tener un panorama a nivel mundial de diferentes ámbitos de salud. Es un estudio muy reconocido porque es sistemático y podemos comparar diferentes países a partir de esos resultados. Y también contamos con trabajos previos que se habían realizado tanto en el Consejo Asesor, el Consejo de Farmacia, como en otras entidades que forman parte del Consejo Asesor Social. Estos últimos trabajos no trataba tanto de tener datos en sí mismos, sino de entender la perspectiva del Consejo Asesor Social e incorporarla también luego en la discusión. Lo que hicimos este trabajo de preparar
5 papeles, policy briefs le llamamos, con información contrastada, y el día 26 de octubre del año pasado nos encontramos en Madrid con las personas que forman parte del Consejo Asesor Social del Colegio de Farmacia. Y aquí tenéis la foto de aquel día en donde podéis ver tanto representantes del colegio como del Consejo Asesor. Yo creo que hemos salido todos bastante bien. Y la verdad aprovecho a este momento para agradecer la implicación de todas estas personas. Para mí, lo que dije antes, insisto, es un privilegio, y además para mí fue muy importante darme cuenta de que el tema de la salud mental es un tema de relevancia ahora para más gente que antes. Aunque a partir de la pandemia sabemos, ¿no?, hemos tenido como conciencia acerca del problema de la salud mental y cuáles son las implicaciones que puede tener, realmente antes de la pandemia existía un gran vacío respecto tanto del interés social como del interés de parte de entes de financiación de proyectos de investigación en salud mental, y encontrarme en esta situación en donde tenemos gente tan reconocida y instituciones tan destacadas interesadas en este tema, pues para mí fue realmente muy estimulante y os lo agradezco muchísimo. Lo que hicimos este día entonces fue que desde nuestro equipo de los científicos, digamos, del Instituto de Salud Global de Barcelona, presentamos los datos que habíamos encontrado sobre el estado de la salud mental en España, y recibimos el input de los miembros del Consejo Asesor, y a partir de este input y de estas discusiones, estos comentarios, este diálogo, revisamos otra vez estos 5 papeles y generamos el documento de recomendaciones, ¿sí? Por lo tanto, las conclusiones que se presentan hoy son el resultado de un intenso trabajo de revisión de la evidencia que se sometió a un proceso de discusión crítica, donde participó tanto el equipo científico del Instituto de Salud Global de Barcelona como el Consejo Asesor Social de la profesión farmacéutica. Bien, paso entonces a los hallazgos principales de esos estudios. Os explico un poco cómo hemos organizado estos hallazgos, ¿sí? Lo que veis aquí es la libreta, digamos, el libro con todos los papeles que construimos, el estudio de salud mental en España. Y originalmente nosotros habíamos pensado, a ver si se ve, sí. Habíamos pensado en construir 4 papeles, ¿sí?, que iban a ser estos que ven aquí: dimensión y especificidad del problema de la salud mental en España, capacidades y límites para la prevención, capacidades y límites para la identificación temprana y capacidades y límites del sistema español para el tratamiento de las enfermedades mentales. Ahora bien, un poco la idea que teníamos cuando empezamos a trabajar sobre esto fue la de presentar un panorama que fuera primero acerca de prevalencia y grupos de riesgo de los diferentes problemas de salud mental, enfermedades, etcétera, a nivel poblacional en todo el país. Y a partir de ahí focalizarnos en diferentes aspectos desde una perspectiva, desde la prevención hasta el tratamiento, ¿sí? Esto fue la manera que quisimos abordar este proceso. Sin embargo, cuando lo estábamos haciendo nos dimos cuenta de que no tenía demasiado sentido hacer esto en el vacío, ¿no? Entonces, en el vacío en el sentido de, bueno, tenemos un panorama de cómo funciona, de cuáles son los riesgos, cuáles son los grupos más implicados, pero ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Cómo se atienden estos riesgos? ¿Cómo se atienden estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, aquí incluimos lo que se llama lo que denominamos la fotografía de sistemas de servicios de salud mental en España, y en este papel, este policy brief, lo que hacemos es describir la asistencia a la salud mental dentro del contexto más general de los servicios de salud nacionales y del Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto es lo que vais a encontrar cuando hagáis la consulta al estudio en la web. Voy a ir entonces paso a paso por cada uno de estos policy briefs. Lo que voy a hacer es hacer un resumen, porque os digo, tenéis la posibilidad de consultar el documento completo con todos los datos, todos los números allí, y la verdad es que no se trata hoy de ir número a número, pero sí he querido recoger algunos datos principales de cada uno de estos policy briefs para que los podamos también relacionar con lo que al final presentaré en forma de recomendaciones. Respecto de la fotografía del sistema de servicios de salud mental en España, el primer dato a destacar es que no fue hasta el año 2007
que se desarrolló la primera estrategia de salud mental, en España. 2007 es menos de 20 años atrás, estamos hablando de que hasta bien entrado los 2000 no había una idea muy clara de qué se quería hacer con la salud mental en España. No solo eso, sino que además estaba previsto que esta estrategia se actualizara en el 2013, pero no fue hasta después de la pandemia, el año 2022, que finalmente se pudo actualizar y renovar en función de nuevos objetivos y nuevas programaciones. Este es un dato que yo creo que habla por sí mismo. Otro dato que encontramos que me parece muy relevante es que los estudios económicos en relación a los costes de la salud mental en el país estiman que un coste aproximado de la salud mental en España de alrededor de un 4% del Producto Bruto Interno. Pero el gasto real es cerca de un 10% de este coste necesario. Entonces estamos hablando de un 90% de las necesidades a niveles de coste que no se están cubriendo dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud en Salud Mental. Solo un 60% de los centros asistenciales prestan servicios de salud mental. La ratio de psiquiatras es de 10 por cada 100.000 habitantes y no hay un dato oficial acerca de cuál es la ratio de psicólogos por habitante. Los datos no oficiales es de que son 6 cada 100.000. Tampoco es muy claro cuáles son los otros profesionales sanitarios que están considerados parte del sistema de salud mental. Y esto es algo que es interesante a discutir más adelante, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que está implicada en la asistencia a la salud mental a diferentes niveles del proceso sanitario y también fuera del ámbito sanitario, como en áreas sociales, por ejemplo, pero no tenemos una idea clara de cuántos son estos profesionales ni lo que están haciendo. Una cosa muy importante que discutimos también es la falta de consenso sobre la definición de prioridades. Hay unas discusiones bastante importantes acerca de cómo se deben distribuir los recursos, qué se debe priorizar, incluso qué es un problema de la salud mental en algunos foros, ¿no? Esto es un tema muy relevante y que es debería ser prioritario para poder avanzar. Esto tiene importantes consecuencias para la toma de decisiones, los presupuestos y la gestión de recursos. Y finalmente vimos que había importantes diferencias entre comunidades autónomas que corren el riesgo de estancarse. El tema de las diferencias entre comunidades lo abordaremos en el siguiente Policy Brief. Pero ahora quería compartir con vosotros esta tabla que muestra la oferta asistencial de psiquiatría, psicología clínica y terapia ocupacional por dependencia, las dependencias divididas entre centros públicos y privados. Lo que vemos aquí es este 60% de profesionales sanitarios considerados de salud mental que trabajan dentro de los servicios de centros públicos y privados. Y lo que vemos es que alrededor de un 60%, solo un 60% de centros públicos cuentan con psiquiatras o psicólogos clínicos o profesionales de terapia ocupacional. La proporción de psiquiatras en centros privados es más alta, llega hasta el 70%. Sin embargo, es más baja para psicología clínica y terapia ocupacional. Aquí también quería destacar la red de farmacias en el contexto de los servicios de asistencia a salud mental, un poco por lo que decíamos antes acerca de cuáles son las otras profesiones sanitarias que están implicadas dentro del servicio de asistencia a la salud mental. Y sabemos que hay una serie de iniciativas dentro de lo que es la red de farmacias para prestar asistencia en diferentes momentos de las necesidades de la salud mental. Creo que vale la pena destacarlo esto en este momento. Luego podemos ir más en detalle con esto. Bien, el segundo de los policy briefs, que le llamamos los papeles, se trató acerca de la dimensión y especificidad del problema de la salud mental en España, y esta referencia amplia ha sido, digamos, a propósito. Lo que queremos abordar es qué es la salud mental, cuáles son las personas que tienen necesidades en relación a la salud mental. Sabemos que en España la depresión es la séptima causa de pérdida de años de vida, la principal de años de vida por discapacidad, la principal causa de mortalidad. Y una cosa que ha sido muy evidente a partir de la pandemia es que en jóvenes entre 15 y 24 años la ansiedad y la depresión es la primera y segunda causa respectivamente. Los grupos donde se identifican los riesgos más altos son jóvenes, adultos mayores,
personas en situación de dependencia y personas en riesgo de exclusión. Y esto estoy hablando siempre de España, ¿sí? Es importante que recordemos que son datos acerca de estudios que se han realizado en España, no son datos generales, no es algo que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra, es algo que está pasando aquí en España ahora, que pasaba antes de la pandemia, y la pandemia no ha hecho más que hacerlo más importante el problema. La evaluación y monitorización de los problemas de salud mental en el territorio español es muy limitada. Esto es algo que sobre todo queda evidente a partir de la poca cantidad de datos que pudimos encontrar para compartir y para revisar, y también la diferencia que hay entre la disponibilidad de datos antes y después de la pandemia, ¿sí? Y esto también lo abordaremos un poco más adelante. Y luego también algo que nos llamó muchísimo la atención fueron las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, que fueron muy, muy relevantes, tanto en términos de necesidades específicas como en oferta de atención especializada. Y también lo veremos a esto como más en detalle. Ahora quería compartir en este segundo Policy Brief esta gráfica, que es una de las fuentes más importantes que tuvimos para poder describir la prevalencia de los problemas de salud mental en España, no solamente a partir de grandes prevalencias, de decir cuál es la prevalencia de la depresión, por ejemplo, sino también encontrarlos distribuidos según diferentes grupos que nos interesaba estudiar o reconocer. Y en este caso son los problemas de salud y problemas de salud mental por comunidad autónoma. Lo que veis aquí, vamos a ver un momento. Lo que veis aquí, entonces, estas son las prevalencias. En las columnas más oscuras son de salud, problemas de salud en general, y las más claras son problemas de salud mental, ¿sí? Y son prevalencias en todos los casos, y los que vemos aquí son cada una de las comunidades autónomas para las que había datos. Una cosa que quería llamar la atención aquí es que los datos son del 2017, sin embargo, la publicación es del 2020, de diciembre del 2020. Es decir, que son unos datos que, aunque no han podido estar actualizados al día de hoy como nos hubiera gustado, sí que son datos que se han generado como consecuencia de la pandemia. El interés por tener esta información, evidentemente, es posterior. En todo caso, lo que vemos aquí, no me voy a centrar en cada comunidad autónoma porque seguramente haya muchísimo para discutir, pero sí vemos las grandes disparidades en términos de prevalencia de problemas de salud mental por comunidad autónoma. Y esto nos hace pensar en diferentes interpretaciones. Seguramente que vosotros sois personas que están muy implicadas en este tema y tenéis diferentes interpretaciones, pero sobre todo podemos pensar también que quizás hay alguna consecuencia acerca de la priorización y del interés de relación a decisiones políticas y asignación presupuestaria, asignación de recursos, que diferencia las comunidades autónomas y que también se refleja en estas diferencias en las prevalencias de los problemas de salud mental. Podemos volver a esto más tarde si os apetece. Bien, el tercer papel, os recuerdo, el primero fue sobre cómo funciona el sistema y cuáles son los servicios disponibles. El segundo es cuál es la prevalencia de los problemas de salud mental en la población. Ahora ya pasamos a focalizar en cuestiones específicas, y en lo que hablamos es acerca de la prevención. ¿Cuál es la situación de los servicios de prevención en salud mental en España? Los principales datos es que existe un amplio consenso sobre el conjunto de los determinantes de salud mental, ¿no? Estábamos hablando que el año que viene estaréis aquí abordando el tema de los determinantes de salud y salud pública en general. Pues sobre salud mental esto también existe. Existe un consenso acerca de que hay ciertos factores que de alguna manera promueven la salud o la enfermedad en términos de salud mental. Ahora bien, hasta muy recientemente no existía un reconocimiento acerca de la altísima prevalencia en la población española de estos determinantes de salud. Cuando hablamos de estos factores para salud mental en particular, encontramos que la violencia interpersonal es un factor de riesgo o un determinante de salud mental. El trabajo precario y desempleo, estilos de vida no saludable y soledad,
la falta de acceso a espacios verdes o azules y la urbanicidad, que es el palabra que usamos para hablar acerca de este contexto urbano, del hecho de vivir en grandes ciudades, de estar expuestos a polución ambiental, etc. Entonces, el primer punto aquí es reconocer que en España estos determinantes de salud, estos factores que aumentan el riesgo para problemas de salud, son altamente prevalentes. No es algo que pasa en otro lado. La soledad no es algo que pasa en otro lado. El estilo de vida no saludable no es algo que pasa en otro lado, sino el que lo tenemos en casa. Y esto está afectando la salud mental. Ahora bien, lo siguiente a pensar desde esta perspectiva de prevención es que todos estos factores son modificables. No es solamente saber que existen, que es el primer paso, sino que también entender la lógica de lo que es la prevención. Lo que nos dice la prevención es, si yo puedo identificar estos factores y puedo reducir la incidencia o incluso exterminarlos por completo, estos factores, lo que haré a largo plazo es reducir la prevalencia de la enfermedad mental en la población. Por eso es tan importante identificar exactamente cuáles son estos factores, porque van a ser los factores prioritarios para las políticas de salud mental, por ejemplo, ¿sí? A nivel de salud mental comunitaria, a nivel de salud mental pública. Y finalmente, la perspectiva comunitaria, aquí está claro que es la más indicada para dar respuestas a las necesidades de prevención de las enfermedades mentales. E insisto, estamos hablando sobre prevención. Y lo que es prevención, salud pública y comunitaria es una perspectiva diferente, una lógica diferente que la perspectiva clínica. En la perspectiva comunitaria tenemos unas grandes poblaciones, estamos pensando en grandes poblaciones y estamos pensando en largos tiempos. Por ejemplo, voy a pasar al siguiente diapo. Aquí es uno de los factores de riesgo que está reconocido en España es la exposición a violencia familiar. Y esto, lo que estamos viendo aquí, es el número de menores de 18 años en España víctimas de violencia familiar. Lo que os decía antes, lo primero que tenemos que saber es que la violencia familiar, la exposición a violencia familiar, en todas las edades, pero también en edades infantiles, está relacionada con un altísimo riesgo de tener problemas de salud mental más adelante durante la vida. Si yo reconozco que esto es un problema en España, puedo abordar este problema y a largo plazo voy a prevenir que todas estas personas, al no estar expuestas a violencia familiar, entonces tengan menos riesgo de tener una enfermedad mental más adelante, ¿vale? Por eso digo, la lógica de la comunitaria es diferente, la lógica de prevención es diferente a la clínica y está pensada en hago algo hoy para ver sus consecuencias de aquí a 5, 10, 15 o incluso 20 años. Estoy pensando en el mañana y estoy pensando en grandes grupos poblacionales. Aquí otra vez hablamos de la farmacia comunitaria. Yo aprendí muchísimo acerca de lo que es la farmacia comunitaria. La verdad es que ha sido para mí un proceso muy enriquecedor, porque normalmente cuando hablamos de acciones de prevención, como estamos hablando de grandísimas poblaciones, nos cuesta mucho encontrar mecanismos para llegar a tan grandes grupos de población, ¿no? Y además necesitamos llegar a estos grupos a nivel de prevención, o sea que no estamos trabajando directamente sobre la enfermedad, no estamos trabajando con pacientes quizás ni siquiera, sino que estamos hablando con personas que están en riesgo de tener un problema de salud. Y entonces aquí es muy interesante el rol que la farmacia comunitaria puede tener en identificar de manera inicial estos problemas y poder incorporar estos problemas al ámbito de salud. Entonces llamo la atención sobre esto, que también lo vais a encontrar en los papeles como una reflexión. Bien, nos acercamos a los dos últimos papeles, el papel número 4. ¿Sí? Estamos hablando aquí de lo que es identificación temprana. Cambiamos un poco el chip porque lo que estamos trabajando en este papel ya no es prevención en términos generales poblacionales de grupos vulnerables, sino que estamos hablando ya de personas que ya tienen los primeros síntomas o signos de problemas de salud mental o enfermedad, ¿sí? Hay un estudio que fue muy interesante compartirlo con el Consejo Asesor, que fue una encuesta global de salud mental que se organizó desde la Organización Mundial de la Salud alrededor del año 2000. Y en este estudio lo que se hizo fue
ir directamente a las poblaciones, a las personas de la población general, y se les hizo una evaluación tipo psiquiátrica, psicológica, a partir de escalas, que son las mismas escalas que usamos en ámbitos clínicos para valorar si una persona tiene o no tiene una enfermedad, por ejemplo, una esquizofrenia. Y este estudio fue muy revelador porque lo que se encontró es que en la población general hay hasta 50% de personas que tienen problemas de salud mental, que tienen un diagnóstico grave y que no están siendo atendidas, ¿sí? Esto es lo que vemos aquí, y esto es lo que se llaman el treatment gap o la brecha del tratamiento. La brecha del tratamiento es entre que se presentan los síntomas de enfermedad y que esa persona recibe un tratamiento, ¿sí? Entonces estamos diciendo que la proporción de casos graves que no reciben tratamiento puede llegar hasta el 50%. Y esto es un estudio que se hace a nivel mundial, pero que España estaba incluida y España está dentro de estos países que tienen estos números, ¿sí? La propuesta de solución aquí es ampliar la cartera de servicios, es decir, tener más personas dedicadas a la asistencia, pero además, sobre todo, redistribuir la desproporcionada asignación de recursos que actualmente está con un gran peso, sobre todo en ámbitos hospitalarios y en especialidades en donde son un nivel de especialización muy alta, ¿sí? Esto es una buena noticia para las personas que ya han sido diagnosticadas y que ya han empezado tratamiento, pero no tan buena para las personas que quizás tienen los primeros síntomas y no saben muy bien si tienen una enfermedad mental, si tienen que hacer tratamiento, si necesitan algún tipo de asistencia importante. Otro de los temas que salen en este estudio son acerca de las barreras y cuellos de botella. ¿Cómo hacemos para identificar pronto a estas personas? ¿Cómo hacemos para encontrar esas personas que están en la población? Por ejemplo, el año pasado, sobre todo, nos hicieron muchas consultas acerca de los adolescentes. ¿Cómo hacemos para saber si una persona que tiene 15 años ahora, el comportamiento que tiene es un comportamiento normal de la juventud o si tiene un problema de salud mental y necesita tratamiento? Esto es una pregunta que es muy difícil de responder por una persona que no tenga una formación en salud mental, ¿vale? Entonces, una de las respuestas a esto es tener personas a niveles más bajos, a niveles más generales del sistema de salud formados suficientemente como que para que puedan detectar esto e incorporar a estas personas que necesitan tratamiento dentro del sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta es una buena idea, pero al mismo tiempo encontramos algunas barreras, como por ejemplo la falta de formación de profesionales en salud mental, el estigma tanto de parte de los profesionales como de los pacientes, el tiempo de consulta, que son tiempos, los profesionales de salud normalmente tienen muy poco tiempo para valorar y para evaluar a las personas, la escasa colaboración entre profesionales, es decir, diferentes niveles de asistencia de salud y diferentes especialidades. Muchas veces es difícil ponerse a dialogar, la falta de apoyo institucional y económico y la variabilidad legislativa. Existen también brechas significativas entre la existencia de políticas, planes y leyes, que sobre todo ahora ya contamos con, como una reactivación acerca de este ámbito, y su implementación y seguimiento en la práctica, ¿sí? La asignación de recursos. Bien, aquí es simplemente un ejemplo de lo que os estaba comentando. Estas son las fuentes que os comentaba antes. A partir de este estudio, de esta encuesta, lo que se está haciendo de manera regular y periódica se llama el Atlas de Salud Mental. Esto es algo de la Organización Mundial de la Salud, que lo podéis consultar también, os lo recomiendo muchísimo. Y yo he elegido aquí esta gráfica, que hay que detenerse un momento para mirarla. Lo que estamos viendo aquí son todos los países que fueron parte de esta encuesta, ¿sí? Y lo que se les preguntó es cuál es la proporción de la asignación presupuestaria que destinan a diferentes ámbitos. Y aquí lo que vemos es que un 80% de los países destina menos del 20% de la asignación en salud mental a servicios de apoyo a la salud mental en la atención primaria. Esto es menos del 20% de esa asignación que tienen. Mientras que cerca del 41% destina más del 60% de su presupuesto a hospitales psiquiátricos, ¿sí? Esta es una de las críticas que recibe actualmente el sistema de asistencia a salud mental a nivel mundial, pero también en España, acerca de la distribución de recursos. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva de lo que es la salud pública, necesitaríamos invertir estas proporciones.
Lo que tenemos aquí es la propuesta que hacen los expertos de salud mental de la Organización Mundial de la Salud acerca de cómo es la mejor manera de distribuir los recursos y los servicios de salud mental, ¿sí? La cantidad de servicios necesarios es la línea horizontal. Fijaros que incluye lo que se llaman acciones de autocuidado, ¿sí? Esto de poder cada uno cuidar de su propia salud mental, esto es algo que está incluido dentro de lo que es el sistema de salud mental. Luego los que son cuidados informales comunitarios, cuidados... Ay, aquí está repetido, disculpad. Bueno, en todo caso, estos son los cuidados informales y luego son los formales y luego vienen los servicios más especializados hasta llegar al hospital psiquiátrico, ¿sí? Esta es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y yo creo que bueno, no están del todo equivocados. Y bien, llegamos entonces al último de los papeles, el último de Policy Briefs, y aquí ya nos centramos en cuál es la situación acerca del tratamiento que reciben las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental en España. En España, igual que en el resto del mundo, tanto la psicoterapia como la farmacoterapia son tratamientos aceptados y funcionan sinérgicamente. Esto es una diferencia fundamental con otras áreas de la salud. Creo que es algo que debería hablarse más abiertamente. Es muy difícil aplicar lo que son los sistemas de servicios de otras áreas de salud directamente sobre la salud mental porque este tema de la psicoterapia es muy propio de la salud mental. Ahora bien, la eficacia del tratamiento es en general baja. Solo entre el 30 y el 50% de pacientes con depresión, por ejemplo, responden al tratamiento farmacológico. Y luego no hay datos oficiales sobre prescripción de psicoterapias. Es decir, no sabemos exactamente ni quién recibe psicoterapia, ni qué tipo de psicoterapia, ni cuál es el resultado de esa psicoterapia. Por lo tanto, es muy difícil saber si está funcionando o no está funcionando la psicoterapia. En 2020, alrededor del 30% de las mujeres y casi el 20% de hombres mayores de 40 retiró un envase antidepresivo, ansiolítico o hipnótico o sedante de las farmacias. Esto nos indica aproximadamente, bueno, no nos indica exactamente cuáles son los diagnósticos de salud mental, pero nos habla acerca del sufrimiento en términos de salud mental de la población española en el 2020. Ahora bien, la adherencia a psicofármacos es de un 50% en pacientes con trastornos depresivos y apenas un 44% en pacientes con esquizofrenia. Esto es una adherencia muy baja. Pensar el trabajo que lleva a que una persona primero identifique los síntomas, vaya a meter un cabecera, luego un especialista, luego inicie el tratamiento, para luego después, solo la mitad de ellos continúan el tratamiento de acuerdo a cómo estaba prescrito. Aquí otra vez, el seguimiento del paciente, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, es básico y la farmacia tiene mucho que aportar. Y aquí es la última de las figuras que compartiré con vosotros hoy. Hay mucha información aquí, la fuente es la misma que os comentaba antes, pero quisiera que os centrarais en estas, porque nos pareció, fue una de las cosas que comentamos en aquella reunión. Aquí las columnas indican los municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes. En estos son municipios de menos de 10.000 habitantes y aquí más de 500.000, ¿sí? Y va progresivamente hacia arriba. Y lo que vemos en esta diapositiva es la prevalencia de depresión o trastornos depresivos a nivel poblacional. Los triángulos son las mujeres, los círculos son los hombres. Y vemos que hay alguna variabilidad. Dentro de todo vemos que hay, bueno, sí que vemos diferencias. En todo caso, las diferencias aparecen aquí donde hay menor prevalencia, es decir, menor sufrimiento mental en poblaciones menos urbanizadas, ¿no?, en contra de las más urbanizadas. Pero fijaros qué interesante cuando vamos a los datos de prescripción. Estamos hablando de la misma patología de la depresión y estos son antidepresivos. Lo que vemos es que en medios menos urbanizados, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, el uso de la prescripción de depresivos es más alta, significativamente más alta, que en población urbana. Cuando realmente tendríamos una prevalencia menor, pensaríamos que la necesidad de antidepresivos es también menor. Y sin embargo, vemos esta diferencia que es bastante destacada y que una de las conversaciones que tuvimos fue que
Es posible que en los medios en donde hay menos asignación de recursos, menos acceso al ámbito sanitario, a profesionales sanitarios, la respuesta más rápida es una prescripción, mientras que no necesariamente sería la más adecuada. Bueno, he dado mucha información. Luego ya tendremos un momento para recapacitar si os apetece. Voy a pasar a las recomendaciones. Comentaros que estas las tenéis en el decálogo. O sea, lo que voy a comentar ahora lo tenéis en el decálogo que ha repartido aquí el equipo organizador, que son estas 10 recomendaciones que tenéis aquí. Importante recordaros, estas recomendaciones no es algo que surge exclusivamente de los datos, sino que es una lectura crítica de estos datos, una lectura crítica que no hicimos solo nosotros, sino que sobre todo lo hicimos en conjunto con el Consejo Asesor Social. Por lo tanto, es posible que a la hora de hacer preguntas quizás alguno de ellos quiera responder también alguna. En todo caso, voy a ir brevemente para puntualizar las cuestiones más claves. La primera de las recomendaciones es integrar la salud mental en la atención primaria y comunitaria. Y aquí quizás una aportación no se trata solamente de que la atención primaria y comunitaria incorpore un elemento de salud mental, sino que este elemento de salud mental debe responder a una lógica de comunitaria y primaria. No se trata de tener psicólogos clínicos yendo una vez por semana a atención primaria, sino que se trata de que el sistema de atención primaria incorpore la salud mental de una manera transversal y significativa. Segundo, promover modelos colaborativos entre niveles asistenciales y entre profesionales sanitarios y no sanitarios. Aquí lo que hablamos es acerca de la importancia de tener modelos sostenibles. La colaboración entre profesionales no se trata solamente de que sea necesaria por términos de la lógica de la salud mental, sino que además es más sostenible. Ya el modelo de tener un gran médico que da respuesta a todos nuestros problemas, esto ya es muy difícil de sostener y además estamos quemando a nuestros profesionales sanitarios. Son problemas complejos que necesitan una respuesta compleja y para eso tenemos especialistas de diferentes ámbitos que pueden colaborar y necesitan hacerlo. Tercero, aumentar la formación y capacitación de todos los profesionales en salud mental en prácticas colaborativas de asistencia. Esto comentábamos antes, es un tema, cuando hablamos de salud mental necesitamos tener una formación específica en salud mental y a medida que vamos aprendiendo más acerca de cómo funciona la salud mental, reconocemos que no es un tema simple, que no se trata solamente de que una persona se sienta bien o de que vaya a dar un paseo, sino que la salud mental es un tema muy complejo y que necesita una formación específica. Cuarto, alcanzar un reparto equitativo de recursos entre comunidades autónomas que reflejen las necesidades poblacionales reales en términos de incidencia, prevalencia, riesgo y tratamiento. Y cuando hablamos de equitativo, no hablamos solamente de igualdad de presupuestos y recursos, sino de equidad. Cada comunidad autónoma tendrá sus propias particularidades y para llegar a una igualdad en asistencia sanitaria de salud mental entre comunidades necesitamos tener en cuenta estas diferencias para dar respuestas específicas a los problemas de cada uno. 5. Reducción de la brecha entre lo rural y lo urbano. Realmente nos llamó muchísimo la atención estas diferencias. Y está claro que las necesidades propias de ámbitos urbanos son muy diferentes de las necesidades propias de los ámbitos rurales. Pero también sabemos que en términos de salud mental, estas diferencias se tienen que reconocer de manera específica también, ¿sí? El número 6 es integrar en los procesos asistenciales de salud mental a la red de farmacias como red Centinela. Y esto es algo que, lo mismo, como comentaba antes, yo aprendí durante este proceso de esta revisión que hay más de 22.000 puntos de farmacias en el país, que es una de las redes más grandes de Europa y que realmente es un recurso que deberíamos estar utilizando muchísimo más para dar respuesta a las necesidades más inmediatas de la población. Estamos hablando de que 2 de cada 3 de estas farmacias está fuera de las capitales de provincia, con lo cual podría dar servicio a justamente aquellos sitios en donde el acceso al servicio sanitario es más difícil.
7. Poner el foco en grupos vulnerables. Esto es lo que comentamos al principio acerca de los determinantes de salud. Ya los reconocimos: jóvenes, adultos mayores, personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión. Incorporar herramientas de salud digital. Aquí lo que es importante es que estas herramientas de salud digital estén dentro de una planificación más generalizada. No se trata de que en lugar de tener psicólogos y psiquiatras o personas con formación en salud mental, tengamos apps y ya con esto alcanza. No se trata de eso. Las aplicaciones lo que hacen es reducir tiempos de espera, mejorar la calidad de vida quizás hasta el momento en el que llegamos a la consulta, pero no reemplazan de ninguna manera la asistencia sanitaria de un profesional. 9. Establecer mecanismos de planificación anticipada. Y esto no lo podemos decir suficiente. Algo que fue muy claro durante el inicio de la pandemia y a partir de la emergencia en salud mental, ¿no?, es que no estábamos preparados para nada para dar respuesta a las necesidades que se produjeron tan rápidamente. Y esto porque ya veníamos arrastrando desde muchísimos años pues una clarísima dejadez, por decirlo rápidamente, en el área de salud mental. Esto, por suerte, ha cambiado. Yo confío en que no se trata de una moda pasajera, sino que realmente hay una mayor conciencia de la necesidad de tener una respuesta a necesidades en términos de salud mental y que se empieza a entender que no debemos ir resolviendo, apagando fuego, sino que tenemos que tener una mirada más a largo plazo de los problemas y las necesidades. Y finalmente, crear sistemas de evaluación sistemática y centralizada de los problemas de salud mental. Si hay algo que me gustaría que quede como mensaje, es que la salud mental es en sí misma. No es muy difícil aplicar cualquier otro modelo directamente o cualquier otro sistema directamente dentro de lo que es la salud mental. Necesita un trabajo propio, necesita una planificación y monitorización propias. Y aquí la sistematización de la evaluación es fundamental. Necesitamos tener datos reales, no podemos ir sobre lo que opina una persona, por más conocida y reconocida que sea, sino que necesitamos saber realmente qué tratamiento está teniendo las personas, qué síntomas tienen, cuáles son las necesidades reales de la población y cómo estamos dando respuesta para poder monitorizar y evaluar. Y por último, es clave la revisión de la Estrategia Nacional de Salud Mental de manera periódica, de manera continuada, definiendo una asignación presupuestaria específica a salud mental. Hasta ahora lo que estamos haciendo es que se van redistribuyendo los recursos en función de las necesidades y en función de a dónde llegue la pelea que hacemos los profesionales de salud mental en este ámbito. Pero la idea o la recomendación es que esto deje de ser así y que tenga un reconocimiento propio. Bien, muchísimas gracias.